A ver, pequeños, buenas noches. Continuando con el resumen de clases, asignatura Historia del Perú, tema Virreinato del Perú. No, muy bien. A ver, el Virreinato del Perú fue el periodo gobernado por los virreyes, pero nosotros vamos a entender primero quiénes eran los virreyes. Pero acá nos da un dato. Nos gobernaron desde 1542 hasta 1824. A ver, si van ustedes restando, sería 288 años. Imagínate que hemos estado con el dominio de los virreyes. ¿Y quiénes eran los virreyes? Los virreyes eran considerados pues los representantes del rey de España. Tenemos el primer virrey que llegó al Perú. Fue el primer virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Cuándo? En 1542. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos la imagen en este caso, de un virrey, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de crear el término virrey para que pueda estar como representante del rey en sus territorios? El objetivo fue pues administrar, ¿no? Que le apoye a administrar el territorio de la colonia española. Ese era el objetivo, administrar los territorios de la corona española. Pero ¿cómo podríamos administrarlo? Ahí está el detalle, ¿no? Acá tenemos dos imágenes. El primer mapa es de las gobernaciones que se le entregó a Pizarro y Diego de Almagro. ¿Para qué? Para que ellos puedan velar por los intereses de España, pero simplemente ¿qué hicieron? Se pelearon entre ellos. Y luego se generó una división. Entonces el rey dijo, ah, no, tengo este dominio de territorio nada más, porque mira, imagínate, a comparación del otro era más grande, mira, todo abarcaba hasta acá, ¿sí? Ahora ya no abarca todo eso, casi todo América, solamente esta parte. ¿Está bien? Entonces dijo, no, mejor voy a formar, voy a dar responsabilidad a los denominados virreyes. ¿Pero cómo? Vamos a ver. Me dice, hay que crear, dijo, ¿no? Creación de instituciones políticas, denominadas autoridades. Autoridades metropolitanas. ¿Está bien? Y dentro de las autoridades metropolitanas tenía que estar pues a la cabeza el rey. Y luego el Consejo de Indias. Vamos a observar. Me dice, el rey. Tenemos al rey Carlos I. ¿Por qué nos recordamos de este rey? ¿Por qué? Porque fue el primer rey que en su gobierno se empieza el virreinato del Perú. ¿Correcto? Y al costado tenemos al Consejo de Indias, que estaba conformado por 12 personas encargadas. Estaban encargadas pues entre clérigos, personas de la religión, soldados, en este caso personas que manejaban la parte administrativa, política, social. 12 personas que apoyaban al rey para tomar decisiones, denominados el Consejo de Indias. Entonces, lo que vamos a hacer primero es trabajar por las autoridades metropolitanas. Empezamos por el rey. A ver, vamos a ver. El rey de España, considerado la máxima autoridad de España, gobernaba por derecho divino. Dice que Dios le ha dado la autoridad para que pueda gobernar a toda España, ya sea por su nombre, apellido, por su familia, ¿no? Por derecho divino nos dice. ¿Qué más? Cuando el rey dictaba o promulgaba o pronunciaba alguna ley, ¿qué es lo que pasaba? Se convertía en una real cédula. Para nuestros años, el presidente, cuando quiere decretar, ¿no? Estado de pandemia, nadie salga. ¿Cómo se denomina eso? Se denomina un decreto supremo, ¿no? Donde nadie están imposibilitados a salir. En esos tiempos el rey era como el presidente, ¿no? El rey quería manifestar, dictar una ley y se convertía en una real cédula.
Siguiente, me dice, reyes durante el virreinato del Perú. Sí, ¿por qué te das cuenta que un solo rey habrá podido vivir 282 años? No. Entonces han ido cambiando. Pero en ese trayecto, en esa duración del virreinato del Perú, se formó dos dinastías. ¿Sí? ¿Está bien? La dinastía de los Habsburgos, que pertenecían a nacionalidad a la nacionalidad de Australia, ¿está bien? Y los borbónicos, que pertenecían a la nación de Francia. Mira, dos dinastías, que ambas han estado, primero uno de Habsburgo, luego otro era borbónico, y así, ¿no? Se iban disputando, en este caso, el cargo de reyes de España. Vamos a trabajar primero con los Habsburgos para conocer algunos reyes, los cuales pues han sido muy importantes o nos tendríamos que recordar de ellos para poder entender un poco de nuestra historia. Habsburgos, la dinastía de los Habsburgos. Vamos a conocer a ver a los de la dinastía de los Habsburgos. Habsburgos, muy bien. Empieza con la siguiente dinastía, Carlos I. ¿Te recuerdas que podemos, que te indiqué, te presenté al primero, ¿no? Sí, que te tenías que recordar, te decía, porque fue con el que se inicia el proceso de virreinato en el Perú, el rey Carlos I, considerado también hijo de Juana la Loca, el Hermoso, porque era muy simpático, nieto de los reyes católicos de España, y se convirtió, y nos dice, ¿no? Convirtiendo a España en una potencia mundial, claro, con el oro, la plata que nosotros pues se llevaron de nuestro Perú, han tenido que ser potencia mundial en esos años. Siguiente, tenemos algunos reyes, pero no tan representativos como Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y tenemos a Carlos II, denominado el hechizado, porque se enfermaba constantemente. Tenemos a Fernando VII. ¿Y por qué no recordaríamos a Fernando VII? Porque es considerado el deseado. Ese tiempo España sufría pues una guerra en la cual el rey no, a ese rey los del pueblo, las personas del pueblo no lo querían, ¿sí? A quien querían como rey era a Fernando VII, y él se rebela, y en este caso pues la población apoya a Fernando VII y lo denominan el deseado, el que el pueblo esperaba, ¿no? ¿Qué más podríamos recordarnos en esa época del rey Fernando VII? De que el Perú logra su independencia de la colonia española. Es un proceso, empieza el proceso de independencia. ¿Está bien? A ver, vamos a ver acá. Vamos a conocer nuevamente a Carlos I. Ahí está. ¿Está bien? Él es Carlos I, ¿sí? Y acá tenemos a Fernando VII, 1808. Imagínate, está ingresando el proceso de independencia del Perú, porque cuando declaró, que el Perú era independiente don José de San Martín en 1821, ¿no? Entonces ya se está acercándose, por eso te manifiesto que es el proceso de independencia de nuestro Perú. Muy bien, volvemos. Esa es la dinastía de los Habsburgos. ¿Está bien? A ver, vamos a continuar. Tenemos, nosotros hemos podido visualizar a la dinastía de los Habsburgos y a algunos representantes de algunos reyes muy representativos. Ahora vamos a pasar a los borbónicos, que dominaron a partir de 1700 a 1824. ¿Sí? En ese trayecto. Esto, por favor, no quisiera que se confundan. No han sido divididos, sino esto tendría que ir así: 1517 hasta
1824. ¿Está bien? Los borbónicos han estado intercalados. Acá primero uno de Habsburgo, luego un borbónico, otro de Habsburgo, otro un borbónico y así sucesivamente. ¿Y dónde terminamos para que puedas tener relación con quién? Empezamos con primero, Carlos primero y terminamos con Fernando, un poquito está mal mi mouse, Fernando ¿qué? Fernando quinto, sexto, séptimo, ¿no? Está bien, entonces. Vamos a conocer a algunos reyes borbónicos. Acá, muy bien. Dinastía de los borbónicos. Tenemos a Felipe V. Acá lo tenemos a Felipe V. ¿Qué me dicen de Felipe V? Aplicó la reforma borbónica modernizando a España. ¿Qué quiere decir esto? Felipe V, cuando asume el cargo de rey de España, encuentra que toda la administración estaba ya distribuida y no había una correcta supervisión. Entonces, ¿qué es lo que hace él? No, se vuelve la administración al rey y al Consejo de Indias, ¿está bien? Para poder administrar mejor y lograr modernizar a España. Por eso se recuerda a Felipe V. Luego, al igual que algunos reyes que hemos mencionado, como Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, no han tenido mucha remembranza, no han tenido muchas actividades en las cuales se pueda recordar a ellos. Acá tenemos a a Felipe, a Felipe V, ¿está bien? Muy bien, con el cual se empieza la reforma borbónica, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar nosotros a la siguiente, al Consejo de Indias. Primero trabajamos con los reyes, conocimos algunos reyes y ahora pasamos a la otra autoridad que es el Consejo de Indias, creado por Carlos I, ¿te das cuenta? Por eso se recuerda bastante a este rey, Carlos I. Cuando creó el Consejo de Indias en 1524, porque él solo no podía pues administrar, dirigir, entonces crea lo que es el Consejo de Indias. ¿Y cuál era el trabajo del Consejo de Indias? Encargarse de velar y dirigir los intereses de España en América. Siguiente, elaborar leyes para los virreinatos. Realizaban juicios de residencia. Esto viene en la práctica. Nos dice, realizaban juicios de residencia a las autoridades donde realizaban juicios a las autoridades donde ellos rendían cuenta de sus actos al Consejo de Indias. También nos dice que el Consejo de Indias se encontraba en la metrópolis, ¿no? Autoridad metropolitana y local, decía, como habíamos podido observar. Entonces, a ver, vamos a explicar, ¿no? Su sede fue en Madrid, España. A ver, ahí voy a explicar cuando nos dice, ¿no? En la metropolitana. ¿Por qué? Porque en la metropolitana es la ciudad central donde se maneja todo el poder político, social, administrativo. Entonces, ¿dónde está la metropolitana? Se encuentra pues en Madrid, España. Ahí se encuentra el rey y ahí se encuentra el Consejo de Indias. ¿Está bien? La otra autoridad es local. El virrey, que acá sí encabeza el virrey, la Real Audiencia, el corregimiento, las intendencias y cabildos. ¿Correcto? Entonces, hemos trabajado nosotros el día de hoy las autoridades metropolitanas, las que, las que tienen el dominio político, administrativo, económico, ¿está bien? Encargado por el rey y el Consejo de Indias. Hemos visto las dinastías que se ha dado durante el virreinato del Perú, los, los Habsburgos y los Borbónicos, ¿no? Y quiénes han sido los presidentes representativos. Y el Consejo de Indias también hemos visto
de que qué es lo que realizaban ellos. Apoyaban bastante a la administración de los territorios españoles, ¿no? Correcto. Acá tenemos una pequeña lectura que viene pues en el libro. El virreinato del Perú, justo les decía, ¿no? Unión de gobernaciones. Luego de que llegaron los españoles y en este caso nos invadieran tomando prisionero a Atahualpa, lo llegan a matar y todo eso, asumen gobernaciones, unión de gobernaciones, ¿quiénes? La gobernación de Nueva Castilla por Francisco Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo por Diego de Almagro. Entonces, estos señores empiezan a pelearse y hasta matarse. Y miren, la colonia española llegó todo este trayecto, todo esto era. Entonces, al surgir todo ese pleito por el dominio de los territorios, entonces simplemente ya fue desapareciendo. Entonces es por eso que el rey de España dice, no, ya que no nos resultó con Pizarro y Diego de Almagro, hay que administrarlo por intermedio de virreyes. Y como ustedes han podido observar, en ese tiempo de la unión de gobernaciones, cuando se trabajaba en función a gobernaciones, el virreinato o el dominio territorial de España era mayor, ¿correcto? Y esa unión de gobernaciones estaba pues al mando de Nueva Castilla por Francisco Pizarro y Nueva Toledo por Diego de Almagro. Pero ellos fallaron y simplemente pues se redujo el dominio del territorio de España. Y el rey decide pues formar pues el grupo de los virreyes, ¿no? Que puedan estar dominando el territorio español y rendirles cuentas al rey sobre cómo es su administración en sus gobiernos. Está bien, pequeños, espero que les haya gustado esta pequeña explicación o resumen que hemos tenido nosotros de la clase que hemos realizado con sus compañeros. Gracias, me despido, hasta